Amén. La voz en la nube. La voz en la nube, la voz la puse con mayúscula porque es la voz de Dios, y siendo más específico de Dios Padre, y siendo más específico de Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Entonces la voz es la voz del Padre. Y la nube la puse con mayúscula también. La nube representa la gloria de Dios en estos sucesos que vamos a estar leyendo. No es cualquier nube del cielo. La nube, que representa la gloria. Y este es Lucas 9, 34 y 35. Jesús tomó a 3 de sus discípulos, un círculo muy cerrado, Pedro, Juan y su hermano Jacobo, y los invitó a orar a un monte. Y allí se rindió en oración cuando sus discípulos eran rendidos por el sueño. Y estando Jesús orando en una comunión estrecha con el Padre, dice que su rostro empezó a brillar. Algunos de los evangelios dicen como la radiación del sol, su rostro, y sus vestidos se hicieron resplandecientes. Y ahí aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, que son Elías y Moisés. Y en eso se despiertan los discípulos y ven aquello, y dice la Escritura que estaban hablando de ya le tocaba a Jesucristo morir y regresar a donde está el Padre, y de eso conversaban estos 3 hombres cuando se unen aquellos discípulos y escuchan aquella conversación. Y en unos instantes se separan un poco de Jesús, Moisés y Elías, y Pedro se acerca a Jesús y le dice, por el sol que estaba fuerte allí en el monte: Señor, sería bueno que preparáramos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice la Biblia que no sabía lo que le estaba diciendo.
Y ya cuando él tiene esta conversación con el Señor y pasa todo esto, que la nube llega y ellos entran con temor, ahí sale una voz. Y dice, y es lo que estamos leyendo hoy. Vamos a leer ahora lo que dice. Mientras él decía esto, allí estaba Pedro diciendo lo de la enramada. Había terminado de decir lo de hacer una enramada, 3 enramadas, mejor dicho, una para cada una de las personas que estaban allí. Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar a la nube. O sea, los cubrió, pero se metieron también dentro de ella definitivamente con temor. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. ¿Por qué yo le dije a ustedes que teníamos que prepararnos los oídos? ¿Qué cosa teníamos que preparar? ¿Y qué dice ahí? Si hay una cosa importante que el cristiano tiene que hacer y tratar de escuchar todos los días, es oír a Jesús en tu vida. Oye, esto que estoy diciendo, esto es lo más importante que yo voy a decir de este mensaje. Y es el objetivo de este mensaje. ¿A quién tenemos que oír? Ahí cantamos una canción ahora mismo que dice, cuando esté en necesidad, ¿a quién iré? Cuando no tengo paz, ¿a quién iré? Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Todo lo que necesitamos y todos los problemas que tengamos, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. A Cristo. Y aquí está esta voz saliendo desde aquella nube, la cual los discípulos tuvieron un temor de entrar, pero que al mismo tiempo los protegió, le dio una sombra fresca. Y siempre vemos y estudiamos por todas partes que la nube, en la Biblia, este tipo de nube relacionada con la voz de Dios, simboliza su presencia, su poder, su presencia, su gloria. Este es mi hijo amado, dijo la voz. ¿La voz de quién? Del Padre. De Dios. Pero yo decía que hay que definir bien esto. ¿Quién es el Padre? Jehová de los ejércitos. Rey y jefe de las huestes de Israel. Y allí había una representación de los dos pueblos, que Efesios explica que Cristo lo ha hecho uno solo. ¿Qué dos pueblos? ¿Sabe usted que Efesios dice eso? La iglesia y del pueblo de Israel hizo ¿qué cosa? Un solo pueblo. Ese pueblo de Israel que hoy no cree en Cristo, por el cual tenemos que orar. Y ahora el que está oyendo es la iglesia. Pero allí estaba la representación, todavía no existía la iglesia, estaba la representación del cuerpo unido de la iglesia con Elías, con Moisés, con Juan, con Pedro, con Juan y Jacobo. Y estaban las dos representaciones. Y este pastor que está aquí, que me gusta meditar y pensar, le voy a decir algo que yo pienso. No lo encuentro en ningún libro, por lo menos no lo he encontrado, pero lo estoy sospechando, lo estoy pensando, esa es la palabra. Y se lo expreso a ustedes no como un cuño, pero yo estoy pensando que esa nube, porque la nube ¿qué cosa es? La nube es como un humo, ¿no? ¿Qué cosa es la nube en el cielo? ¿Vapor de qué? De agua, pero es como un humo que está denso ahí y que no se riega, se queda fijo, coge formas allá arriba y el viento lo mueve para acá y para allá, las nubes normales. Y aparece una nube, o sea que se parece a las nubes, no es la misma nube, es algo que tiene impregnado la presencia y la gloria de Dios, por ser un gas, porque eso es lo que es la nube, vapor de agua. Y se tomó la nube como una representación. Este pastor que está aquí, lo estoy aclarando, no es que es así, es algo que yo como teólogo, como estudiante de la Biblia estoy sospechando. Yo veo en esa nube también
además de la gloria que se ha dicho que es, al Espíritu de Dios. Y si es así como yo pienso, si es así, el Señor me lo dirá más adelante, cuando estemos en el cielo. Si es así, entonces en ese cuadro estoy viendo las tres personas de Dios. Al Padre, que es la voz sale de él, la nube que representaría, ¿qué cosa? El Espíritu, y el Hijo que está allí. Pero lo más importante de este mensaje, a él hoy. Ahora, este suceso parecido a este está en el Nuevo Testamento, pero al principio del ministerio del Señor. Esta parte del ministerio del Señor era la mitad o más allá de la mitad. El ministerio del Señor duró 3 años, ¿verdad? Su ministerio público. Con 30 años y murió a los 33, su ministerio público. Este ministerio público de 3 años, este suceso yo lo estoy poniendo aproximadamente, no podemos decir exactamente qué tiempo fue, pero yo lo estoy poniendo por lo menos al año o al año y medio o a los 2 años. Quiere decir, de 1 año a 2 años ocurrió esto, que estamos viendo aquí, la transfiguración. Pero hay un suceso del comienzo del ministerio del Señor. El comienzo del ministerio público, así le llamamos. Ministerio donde Él se hizo a conocer por todas las naciones y empezó a enseñar de una manera grandiosa y hacer y anunciarse en todos los aspectos a qué vino Él aquí, que fue a salvar al hombre y a morir por Él para ocupar nuestro lugar en la cruz. Ahora, ese suceso fue su bautismo. Y note que estamos hablando de Lucas 9, pero el bautismo está en el 3, más pegadito al comienzo de Mateo. Vamos a pasar a esa diapositiva de Mateo 3:16. Y dice, este es el bautismo de Jesús. Aquí, ¿quién era el maestro? Juan el Bautista, correcto. Aquí el maestro que estaba enseñando y dentro de sus enseñanzas también bautizaba. Como dice la Escritura, preparándole el camino al verdadero maestro, al principal maestro, al Hijo de Dios, al Salvador. Dice la Biblia en el verso 16, que en el momento que Jesús se bautiza, que Juan no lo quería bautizar porque él decía, lo consideraba tan grande, que decía, yo no soy ni digno ni de desatar las sandalias que tú tienes puestas. ¿Cómo es posible que voy a bautizarte? Y él le dijo, no, es necesario que así se haga. Estaba dando un ejemplo a los hombres de obediencia. Y fue bautizado. Y cuando salía de su bautismo, entonces viene una cosa parecida a la que pasó en la transfiguración. Y vamos a leer entonces, dice la Escritura ahí en el 16, Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y no hubo nube. ¿Qué hubo? Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Hay una versión de la Biblia que dice con figura corporal de cuerpo de paloma. Así dice. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, esto es muy parecido a lo anterior. No hay nube, pero ¿quién está? Pregunto, no hay nube, pero ¿quién está? El Espíritu de Dios. Que yo dije que a mí me sospechaba ya una nube. Bueno, esta es una de las cosas que me hace sospechar. No hay nube, pero aquí se ve corporalmente bajar una paloma que se posa sobre él. Cuando usted estudia la palabra griega ahí, ese verbo que está escrito, que se posó. Esta Biblia de Reina Valera dice posó, porque
lo que significa en real ese verbo es que llega y tiene contacto con otra superficie. Y viene el Espíritu. Y ahí, cuando está ocurriendo eso, muy parecido a lo anterior, lo único que no hay nube, pero hay ¿quién? Una paloma, sustituyendo a la nube, que es el Espíritu. Sabemos que es el Espíritu porque la Biblia lo dice bien claro. Y se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué falta aquí? A Él hoy. No lo dice. ¿Por qué? Yo estoy tratando de explicar por qué. Podía haberlo dicho. Pero había un maestro allí presente todavía. ¿Quién era? Juan el Bautista, que era el que estaba enseñando. Y de hecho, cuando Jesús se retira, él sigue enseñando. Y pocos días después, ahí sí son días, pocos días después, ya cae preso. Y no sabemos qué tiempo estuvo preso. Cae preso Juan el Bautista. Por su ministerio pastoral, por su ministerio de profeta, por su ministerio de siervo de Dios, cae preso. Y ustedes saben que fue muerto. No vamos a entrar en los detalles. Fue muerto. Y ahí, ya entonces, cuando Jesucristo sale de allí, comienza a enseñar. Y Juan sigue enseñando hasta que cae preso. Y después que está preso, X tiempo, que no sabemos cuánto fue, sigue el Señor enseñando hasta que matan a Juan. Y después que matan a Juan, entonces Jesucristo sigue haciendo tremendos milagros, y uno de los que hace es la alimentación de los 5,000, y después de la alimentación de los 5,000 es que viene la transfiguración que acabamos de estudiar. Pero ya Juan le preparó el espacio para seguir, y está Jesucristo en su plena labor. Así que aquí vemos una cosa parecida. Hemos visto este bautizo. Falta la palabra oír, pero la voz del Padre está. La voz del Padre está diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo. Y allí lo oyeron muchos. Ahora, yo voy a volver a la transfiguración de nuevo. Vamos a entrar al texto de la transfiguración nuevamente para volverlo a revisar. Ya vimos que estaban todos debajo de la nube. Y ahí debajo de la nube, mientras Pedro conversaba con el Señor para ser enramada, llega la nube. Ellos ven la nube, tienen temor y se meten. Y dice: y mientras decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Ya estamos bien familiarizados con eso. Ahora, aquí es lo que yo quiero ahora entrar. Quiero entrar en la importancia de la nube. Por eso este mensaje, ¿cómo se llama? La voz en la nube. Dos cosas importantes aquí. ¿La voz de quién? De Dios. ¿Y qué cosa es lo otro? La nube. La nube que el pastor sospecha. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El Espíritu. Digo eso para que nadie diga por ahí que yo lo dije así. No lo puedo decir así, porque no está literalmente así. Es un pensamiento espiritual que tengo dentro de mí y que me agrada. Y vino una voz desde la nube. ¿Y cuál es la importancia de la nube? ¿Por qué una nube? Si no existió la nube en el bautizo. ¿Por qué la nube? Que decía: este es mi Hijo amado, y ahora se dice lo importante de esto para la humanidad, no para nosotros aquí soladitos, para la humanidad entera, a él oír. Y una de las y si hay algo que
que yo necesito rectificar en mi vida y rectificárselo a ustedes cuando nos levantamos en la mañana, que yo le he dicho, vamos a dedicar los primeros minutos, los primeros segundos, el tiempo que usted pueda, antes de poner el pie en el piso. Señor, quiero comenzar el día contigo, mi primer pensamiento eres tú, cuídame, guárdame, y pedirle también, abre mis ¿qué? Mis oídos, quiero escucharte, ayúdame a oírte. Cuando abro la escritura, cuando yo me batallo conmigo para tener tiempo con Dios a través de su palabra y trato de animarlos a ustedes a que lo hagan, tenemos que abrir la palabra y Él tiene que abrir nuestros oídos espirituales para nosotros poder ¿qué? Oír. Y eso lo hace el Espíritu. Yo le veo una de las acciones que tiene el Espíritu es que cuando tú estás pasando por el texto bíblico, si tú estás haciendo eso con la llenura del Espíritu, rendido a Dios, y el Espíritu le place que tú te convences en un texto de un pecado tuyo, de una acción que tienes que hacer, o de algo de que tienes que arrepentirte, o lo que sea, algo que la palabra, donde cuando el Espíritu de Dios te abre el oído, entonces tú estás listo ¿para qué? Para oír. Y esa es una función del Espíritu. Dice que el Espíritu convence. Esa es una de las funciones, ¿no? ¿De qué convence el Espíritu? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo ponen así. Te convence de dejar el temor y irte al valor, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese texto que hemos manejado tanto en estos días. Ahora, este es mi hijo amado, a él oíd, sale la voz desde la nube que se ve. Y entonces yo empiezo a hacer un estudio, porque somos el pueblo de Dios, y yo quiero entonces ver cuál fue la experiencia que tuvo el otro pueblo de Dios. ¿Cuál fue el otro pueblo de Dios? ¿O es? Dígalo sin miedo, Israel. Y por eso yo quiero invitarlo a ir a Éxodos 16:10, en un episodio en el cual Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que Dios escogió, le habló al pueblo de Israel. Y vamos a ese texto que está en Éxodo 16:10. Y dice, y mientras Aarón hablaba a toda la congregación, al pueblo de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron ¿a dónde? Al desierto, y vieron la gloria de Jehová. ¿Qué dice? Aparecía, y vieron que la gloria de Jehová aparecía ¿dónde? En la nube. ¿Usted se recuerda cómo era esa nube para ellos? Era una nube igual, pero no era igual que las de arriba. A lo mejor el aspecto era muy parecido. Yo me la imagino un poco más densa. Pero esa nube era su guía. ¿Era su guía o no? Era su guía. Era su guía. La nube era su guía. Dice que ellos caminaban por el día con la nube, y si la nube se detenía, ¿qué tenían que hacer ellos? Se detenían. Y si era 10 días, 10 días. Y si la nube comenzaba a moverse, ¿qué hacían? Levantaban todas las campañas, casas de campaña y todos los animales, y seguir por el desierto caminando. Eso era la nube. Era una guía. Exactamente, el Espíritu Santo hoy es nuestro ¿qué? Por eso pienso a veces, lo uno. Yo tenía en el carrito que el Señor me dio en Cuba, el carro, yo le tenía puesto un letrero atrás. Decía, la Biblia es mi guía. Así decía el letrero. Y es verdad que la Biblia es nuestra guía. Cuando dice, a él oír, lo primero que tenemos, ¿dónde están sus dichos? ¿Dónde están sus juicios? Dicho, mire todos los sinónimos de este libro. Palabra, ley, juicio, estatutos, preceptos, mandamientos, camino. Toda esa, cuando usted va al Salmo 119, que es el capítulo más grande que hay en la Escritura, y va a ese Salmo,
Ahí usted va a encontrar todos esos sinónimos. Para no repetir palabra, para no repetir ley, camino, juicios, dichos de tu boca. ¿Todo qué cosa es? La Biblia. Consejo de Dios. El consejo, los dichos, el camino, la palabra, la ley. El salmista decía: ábreme mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Y no son estos ojos, sino los ojos ¿qué? Espirituales. Abre mis oídos a él oír. Y no son estos oídos, claro, estos tienen que estar sanos, ¿no? Abre mis oídos, ¿para qué? Para poder escuchar y ver las maravillas también de tus dichos, de tu ley, de tus preceptos. Ahora, una cosa interesante, estaba la congregación, el sacerdote hablando para allá, y ellos escuchaban y miraban, y ahí estaba la nube, y en la nube, el que estaba en el desierto, vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. ¿Cómo la aparecía? Ellos la veían. La gloria de Dios. ¿Y cómo yo le puedo demostrar a ustedes la gloria de Dios? Bueno, de mil maneras. Hay muchas. Este hecho. Yo le invito que le pida a Dios, porque uno tiene que batallar con Dios para que Dios abra nuestros ojos del Espíritu y nuestros oídos. Ver la gloria de Dios se le pide a Dios. ¿Sabe usted? Y Él la va a enseñar como Él quiera. Y tú vas a ser cambiado. Una de las cosas que aprendimos aquí, que enseñé aquí en esta iglesia desde que llegué, es que cuando vemos la gloria de Dios, nuestras vidas son cambiadas. Además de llenas de gozo, son, que es más importante, son cambiadas, transformadas. Así que aquella gente veía la gloria de Dios, pero cuando veían la gloria de Dios, ¿qué pasaba? Eso es una deducción que hay que sacar. Había un hombre hablando, y cuando ellos miraban la nube, dice que veían la gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿qué pasaba entonces? Creían. La nube era ¿para qué? Para creer. La gloria que había en la nube era para creer. Y vieron la gloria de Jehová que aparecía en la nube. Y nosotros igual. No va a ser en el desierto, no va a ser en una nube, no va a ser en una nube, pero va a ser igual. Cuando veamos la gloria de Dios, ¿qué vamos a hacer? Creer. Y eso es la fe. Sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe dígalo alto, es pecado. Si vivimos de pronto sin fe, lo más probable que hagamos, pecar. Ahora vamos a ver por qué nosotros igual. Y ahí sí vamos a Corintios, ya la iglesia, ya dejé el pueblo de Israel por un momento, dejé la nube por un momento, pero vamos a 2 Corintios 3:18, vamos a ponerlo ahí. Por tanto, todos nosotros, ya está hablando 2 Corintios, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Por tanto, todos nosotros, mirando cara a cara descubierta, y aquí tiene que ver cuando nos convertimos ya, un velo fue quitado. ¿Sabe que cuando usted se convierte es quitado un velo? Y por eso el cristiano ve y el impío no puede ver. Y usted ve todas las cosas diferentes a un impío. El impío es un ciego y usted es uno que ve. Ya Cristo le quitó el velo el día que usted, si de verdad recibió a Cristo en su corazón, ese velo es quitado. Lo que pasa que todavía no vemos mucho como debemos ver. Esa es la verdad. Si yo le digo a ustedes, vivimos en el ya y en el todavía no, porque nuestra redención se completa cuando Jesucristo venga en su segundo venida. Vamos a leer este texto. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, pero el Señor dice, a través de la pluma también de Pablo,
que ahora, todos los cristianos que hemos sido regenerados por la sangre de Jesús, que se le ha quitado, ¿qué cosa? Mire para mí, ¿qué se le ha quitado? El velo. Cristo le quitó el velo. Pero todavía dice Pablo que vemos oscuramente, como por espejo. ¿Usted ha visto ese texto en la Biblia o no? Oscuramente. ¿Por qué dice eso? ¿Qué quiere decir eso? La época de Pablo no es la época de hoy. Mire cuántos focos hay aquí para alumbrar. ¿Cómo se alumbraba en aquella época? Candelabro. Tú sabes que el candelabro es así, baja la luz y vuelve a subirla y es más oscuro. Esto es una cosa escrita en aquella época. Y como por espejo, la calidad de los espejos no eran iguales que las de hoy. Eran espejos que deformaban un poco la imagen. Eran espejos que no se veían nítidos. Entonces, si para colmo que no se veían nítidos, tenían malos problemas de iluminación de la época, ¿cómo se veía? No es lo mismo ver una persona en aquella época cara a cara que verla a través de ¿qué? Que por un espejo. Se veía diferente. Entonces, Pablo coge esa similitud de aquella antigüedad que hay que entenderla hoy en estas palabras, porque todavía nosotros miramos, pero miramos de manera que imperfecta. Y el cristiano tiene que tratar de tener destellos. ¿Qué cosa es un destello? Momentos. Y si pueden ser lo más largo posible, momentos para ver la gloria de Dios. Aquí estamos hablando de una cosa que no se explica siempre en los púlpitos. Les ruego que atienda bien. Dice la Escritura: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Una de las oraciones que yo le hago al Señor, y se lo invito a ustedes: Señor, muéstrame tu gloria en este día. Y lo que más va a usar, ¿sabe lo que es? Su ley, sus estatutos, sus dichos. Cuando usted llora en un texto bíblico, ¿ha llorado? Lo más probable que sí haya llorado es porque sus ojos espirituales fueron ¿qué? Abiertos. Sus oídos espirituales fueron ¿qué? Abiertos. O que se le eriza, se eriza porque el cuerpo es así. El cuerpo, cuando ve la gloria de Dios, puede haber un gozo tremendo, de pronto puede haber temor. Muchas maneras. Pero tenemos que tener la experiencia diaria de tratar de ver qué cosa. La gloria de Dios. ¿Usted se acuerda la lucha de Jacob con el ángel de Jehová? ¿Qué le dijo Jacob al ángel? No te dejaré hasta que no me bendiga. Y la bendición era ver su gloria. Cuando tú ves la gloria de Dios, la tristeza es cambiada en alegría, es cambiada en paz, el temor es cambiado en valor, transformación es lo que pasa. Somos transformados hoy a poquitico. Pero cuando el Señor venga, ¿cómo le vamos a ver? Cara a cara. Y seremos, ¿qué dice la Escritura? Completamente ¿qué? En su presencia para siempre. Vamos a estar viendo su gloria perenne. Hoy la vemos de espacio en espacio. Hoy la vemos de destello en destello. Nuestro velo ha sido quitado, pero cuando vemos la gloria completamente, como si fuera cara a cara, vemos las cosas por un momento, por unos minutos, por una hora, por un día diferente. Después tendemos a caer en lo mismo, pero nos queda la experiencia de haber tenido. Yo digo la nube. ¿La nube representa qué? La gloria, de ver la gloria por un momento. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y miren entonces cómo termina este texto. Complejo de entender un poco. ¿Cómo termina? Como por él, el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir? Que te va a enseñar la gloria. El que se va a enseñar la gloria, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Esa es una de las funciones del Espíritu. Y por todas partes está la Trinidad de Dios. El Dios Padre, Jehová de los ejércitos, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, la tercera persona. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que como por el Espíritu. ¿Y el Espíritu de quién? Del Señor. Ahora,
Esa era la Biblia en 2 Corintios para la iglesia. Vamos a retirarnos otra vez al pueblo de Israel y seguimos con la nube y seguimos con el creer y con el oír. Vamos a ver cuál es la experiencia que tuvo Moisés, Éxodo 19:9. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, yo vendré a ti, ¿dónde? ¿Dónde? Mire para, yo estoy preguntando porque usted tiene que mirar para acá. Voy a leer. Y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube, que dice ahí, por eso yo pienso que es espesa, siempre más espesa que las otras, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ahí tiene que estar la nube, y así, ¿qué dice? Te crean para siempre. La voz tiene que estar acompañada ¿de qué? De la nube. Que en el caso nuestro no vemos la nube, pero ¿quién está con nosotros? El Espíritu, que es el que nos muestra la gloria de Dios, la gloria de Jesús, la gloria de su palabra, la gloria en el texto bíblico. Así que vuelvo a leer este texto otra vez. Y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y el resultado es, y así te crean para siempre. Y ese es el resultado que tenemos que tener, ese resultado maravilloso. ¿Creer para qué? Para siempre. No que hoy creo y mañana no. ¿Creer para qué? Para siempre. Ahora, yo quiero volver a la iglesia. Y vamos a ir al libro de Hebreos 1:1, que es como un resumen de todo lo que he hablado ya para la iglesia. Un resumen de todo lo que he hablado de Hebreos 1:1 ya para la iglesia. Pónmelo ahí. Dice Hebreos 1:1. Vengan, miren para acá que aquí está la Biblia. Dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿Por quién? Diga usted alto. Por los profetas. ¿A quién fue eso? Al pueblo de Israel. Claro, sigue siendo nosotros, porque ¿dónde está todo eso guardado para mí y para ti? Aquí. En estos últimos días, estos son los últimos días, cuando Jesús vino eran los últimos días, a partir de su llegada, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Cómo decía la transfiguración? ¿Qué pasó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Ahora dice aquí esta pluma del autor de Hebreos. En estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Quiere decir, todo lo que hay aquí es del Hijo, que es Dios. Y por medio de quien hizo a sí mismo todo ¿qué? El universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y eran tres. Por lo menos aparece plural en el Génesis. Y una voz dijo, sea la luz. Yo personalmente, cuando veo la zarza ardiendo y la voz en la zarza ardiendo, esa es otra cosa. Cuando veo eso, para mí, en el Antiguo Testamento, la voz es de Cristo. Es de Dios. Que trabajaba junto con el Padre. En una armonía perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ahora el Hijo nos habla. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Oír. ¿Para creer por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora yo quiero, siguen el resumen. ¿Quiénes son los que están oyendo? Voy a preguntar ahora de otra manera aquí. ¿Quiénes son los que están oyendo? Los poquitos que estamos aquí. Yo quiero preguntar cuántos de los que estamos aquí son judíos. ¿Cuántos?
Ninguno, ni Jonathan. Jonathan, que tiene sangre judía, descendiente judío, pero no es judío, es americano, es gentil. Si usted se va ahora mismo aquí en este país para una mega iglesia, posiblemente no haya ningún judío tampoco, entre miles y miles y miles. A lo mejor hay uno. Entonces ahora esto está escrito ¿para quiénes? Para la iglesia. ¿Y la iglesia de hoy qué cosa es? Gentil. Gentil. Todo lo que ya estamos yo tomé el pueblo de Israel allí para ver que Dios trabaja muy parecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora esto es con los gentiles. Y yo quiero ir a Mateo 12, 18. Ahí está. Mateo, ¿estamos dónde? En el Nuevo Testamento. Y esto es una profecía que Mateo arrastra de Isaías. Esto que voy a ver. Este es mi siervo. ¿Quién es ese? Jesús, correcto. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Lo arrastra Mateo. No lo arrastra Mateo, sino que lo arrastra el Espíritu Santo, usando a Mateo como ¿qué? Como un instrumento para escribir las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y redarguir e instruir en justicia, dice la Escritura. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, no es a los judíos, ¿quién es? Y a los gentiles anunciará juicio. Y allí la mayoría eran, cuando eso se escribe, la mayoría eran ¿quiénes? Judíos. Pero esto está hablando ya en los últimos tiempos, y está hablando para que vean cómo las cosas van a suceder. Y poco después aparece Pablo, que Dios le dice: voy a usarte para que le predique a las naciones. Cuando usted vea la palabra naciones en la Biblia, casi siempre la puede sustituir por la palabra gentiles. A los gentiles anunciará juicio. ¿Qué estoy anunciando yo aquí ahora? ¿Cuál es otro sinónimo que tiene? Juicio. Caminos, dichos, preceptos, ley, la verdad. Estos son los dichos de la boca. Estos son los juicios de Dios. A los gentiles anunciará juicio. Ese es Jesús. Pero ¿quién más fue? Sígame. Ese es Jesús. Pero ¿quién más hizo eso? Pablo. Dios le dijo: hey, ven acá, instrumento escogido me eres. Para que les predique a las naciones, a los gentiles. ¿Y saben los problemas que Pablo tuvo con los judíos? Pero tuvo éxito contra los gentiles. Y la iglesia, repito, es gentil. Cuando yo leo eso a mí me da fuerzas. Porque yo estoy convencido que Dios me escogió. Estoy aquí no porque lo merezco, sino por la gracia de Dios. Y Dios me escogió. Y ahora que estoy enseñando aquí, no estoy enseñando mi palabra, estoy enseñando la de Él, que son sus. ¿Qué dice ahí? Juicio. ¿Y qué estoy haciendo esto o no? Lo estoy haciendo. Y ahí está usted. Cada vez que usted le habla a un impío de esta calle, de esta ciudad, de este país, de otro país, de donde sea, y usted esté hablando los dichos de Jehová, ¿quién es usted? ¿Quién es? Mi siervo, que te escogió. Dios, tú tienes que saber que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hijo de Dios primero. Y también que su siervo. Como estudiamos los miércoles, el representante de Dios en la tierra. ¿Quiénes son esos?
¿Quiénes son esos, Carolina? Sí, pero ¿quién es? Tengo doble identidad. Soy una nueva criatura y soy ¿qué? Un embajador. Somos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Eso lo dice Corintios también. Y entonces, hermano, a los gentiles anunciarán juicios. Juicio, la palabra. Y yo le voy a decir algo a todos los gentiles que están aquí, a los que están aquí y a los que están en el internet oyendo. Le voy a decir algo. Vamos a la próxima. ¿Sabe usted que un día va a venir el Señor y nos va a llevar? Y nos va a regresar. Y comienza el milenio. ¿Sabe qué es así? Cristo se lleva a su iglesia, un rapto. Un rapto. Arrebatamiento de la iglesia. Se lleva a su iglesia. Y después vendrá con ella. Y estará por 1000 años aquí. Ese es el milenio. Tú y yo. Y mira lo que quiere decir juicio. Miren, esta palabra en hebreo, perdón, en griego. Esto está en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de, ¿qué dice ahí? Juzgar. Los santos, ustedes juzgar a quién? A mí. Eso no ha pasado. ¿Cuándo va a pasar eso? En el milenio. Cuando venga Cristo nos vamos con Él. Pasa la gran tribulación completa y regresamos. Y cuando regresamos, empieza el milenio. Y entonces, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sabe por qué? Porque esto es una discusión en Corintios que hay, porque los hermanos de la iglesia tenían un problema entre dos hermanos de la iglesia, y en vez de resolverlo ahí, iban a los impíos, a resolverlo con los impíos, en vez de resolverlo adentro. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es posible si ustedes van a juzgar el mundo y tienen los juicios de Dios, no pueden resolver este problema en la iglesia y van a ver a otro? Por eso, pero mire lo que dice, y no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿cómo vosotros no van a resolver los problemas dentro de la iglesia? Ahora, la palabra aquí, juzgar, es esta palabra del griego, que tú la puedes traducir de 3 maneras: juzgar, regir y ¿qué? Y gobernar, las 3 cosas. Sí, porque los dichos de Jehová es para las 3 cosas. Termino con un testimonio. Yo estaba predicando el libro de Daniel en la iglesia. Escucha esto. Daniel está haciendo un estudio del libro de Daniel. Y tengo un amigo patólogo que se convierte al Señor. Hice amigo de él, lo invité a la iglesia y aceptó al Señor. O otro patólogo fue que lo invitó. Otro que yo invité, amigo también, él se convierte y ese patólogo invitó al otro. Y el patólogo se quedó con la boca abierta, como si se estuviera comiendo una panetela con el libro de Daniel, un patólogo. No cristiano ni nada de fe. Dios empezó a trabajar en él. Y cuando le dije, háblame de la experiencia que has tenido con el Señor, dice, es que aprendí, él era el jefe del departamento de anatomía patológica. Aprendí a dirigir mi departamento. Él tenía un carácter un poco fuerte y parece que no hacía las cosas bien hechas, pero dice que aquello le enseñó y le enseñó y le enseñó y le enseñó y tuvo éxito. Y un día caminando yo, entrando al departamento de anatomía patológica, me para una doctora impía, patóloga, y me dice, ¿usted es David el pastor? Sí. ¿Y usted es patólogo también? Sí. Oye, ¿qué clase de cambio ha tenido cuando comenzó a ir a la iglesia con el personal de trabajo del departamento? Y yo le dije a la mujer, porque Cristo cambia a las personas. Y usted tiene también que ver eso que está pasando en él. Cristo cambia a la gente. Así, hermano, como lo estoy contando. Y un día le dije, yo creo que no van a existir departamentos de anatomía patológica en el milenio. Pero si existieran, ponte que tú vas a seguir siendo jefe.
A lo mejor es el jefe de salud pública, porque los que van a dirigir, ¿quién es? ¿O no sabéis? Bueno, parece que no lo sabemos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar? Juzgar es jueces, pero juzgar no es solamente jueces. ¿Qué cosa es? Regir. ¿Y qué cosa es? Gobernar. Y todos los reyes de este mundo, en esa época, van a ser ¿qué? De la iglesia de Dios. Y cuando el salmista fue al Salmo 138, era como una profecía que estaba hablando, era algo profético. Vamos al Salmo 138. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Ya eso pasó ya? No. ¿Ya eso pasó? No. Respóndanme todos. ¿Eso pasó? No. No. Te alabarán todos los reyes de la tierra. Mira, Héctor, esto no ha pasado. Lo que estás cantando no ha pasado. Y cuando yo voy a la Biblia, donde lo único va a pasar es ¿cuándo? En el milenio. Bueno, la venida de Cristo es cuando se lleve a la iglesia. De ahí va a venir 7 años más fuertes y después viene Cristo y entonces te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Oyendo los dichos. A él oír la voz de la nube. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, los que nos dan el éxito, los que nos resuelven los problemas familiares, los que nos resuelven, no hay cosa que no resuelvan los dichos de Jehová en la vida nuestra. Por eso puse en mi carro en Cuba, la Biblia es, los dichos de Jehová son, ¿cómo decía mi carro? Mi guía. Entonces, hermanos, aquí está. ¿Cómo se llama este mensaje? La voz en la nube. Estemos atentos. Estemos atentos. Estas experiencias han pasado por mi vida. Mediten esto. Vaya a la transfiguración. ¿Te acuerdas, Lacey? Tú eras una de las que estaba allí en el Zoom cuando que hizo un ¡fluc! Y se cayó. Y la otra era azul. Y no había más nadie, ¿no? Bim y yo de al lado acá. 4 gente en un Zoom. Y Matthew. Matthew estaba al lado mío. Y yo te digo a ti que yo estaba poniendo aquello con una pasión. Y yo veía a Bisma, y cuando aquello hizo flux, dice Bisma, ¿pero qué pasó? Yo digo, no sé. Se cayó esto aquí, se apagó todo. Yo no toqué nada, lo que estoy hablando. Lo que dijo Matthew. Eso fue el diablo. Matthew dijo, eso fue el diablo. Eso, no se equivocó. Eso fue el diablo. El que viene a robar, a matar y a destruir. Vayamos a la Biblia, los dichos de su boca, y estemos atentos y rogamos que podamos ver la gloria, que el Espíritu abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poderlo oír, y que te haga llorar, y que te haga reír, y que te quite la tristeza y te la convierta en gozo, y que lo que sea, el cambio que necesitas hacer o que tú necesitas en tu vida. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está tu palabra. Todos los reyes, todos los